quiero tomar el tiempo esta noche y tengo demasiadas notas, ni vamos a poder ver todo eso, pero voy a tratar de ver todo lo que podemos ver. Pero empezamos en este pasaje, en 2 de Timoteo 2:15. En 2 de Timoteo 2:15. Y vamos a ver algunos pasajes. En esta primera parte voy a tratar de ver algunos pasajes. Y en la segunda parte, o en la segunda parte de la clase esta noche, quiero hablar sobre algunos aspectos importantes de estudiar la palabra de Dios. Voy a hablar un poco sobre tomando notas, meditando en la palabra, leyendo la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios. Y quiero como cerrar esta enseñanza esta semana con algunos aspectos importantes. Amén. Pero mire lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Es un precioso pasaje. Dice, procura con diligencia. Subraya esta frase, que es lo que estoy repitiendo toda esta semana, ¿no? Estoy recomendando de que no estén subrayando todo el versículo con un solo color. Subrayado con un solo color, procura con diligencia. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio de ser diligentes. Y les digo, para ser un estudiante de la palabra de Dios necesitamos ser diligentes. Estaba mencionando en la mañana, estábamos considerando cuántas horas envío a mis hijos al colegio para recibir una hoja ahí de bachilleres que hoy en día necesita, eso es, bueno, lo básico. Ahora necesitas licenciatura, maestría y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas para simplemente ser bachilleres? No estoy negando que es importante y mis hijos van a seguir yendo al colegio, ¿no? Pero, ¿cuán pocas horas muchas veces podemos dar al estudio de la palabra de Dios? ¿No? Entonces, debe ser algo importante en nuestras vidas. Necesitamos ser diligentes. Para ser estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes. Porque les digo, cualquier distracción va a venir, cualquier cosa urgente en tu vida, cualquier cosa, podemos estar haciendo un montón de cosas. Pero hay que dar lugar a nuestro tiempo con el Señor, su presencia y su palabra. Procura con diligencia. Déjame ir a aquí este pasaje, aquí adelante. Espero que pueden ver en sus Biblias también, si tienen sus Biblias. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, y yo tengo eso subrayado, esta segunda parte también. Presentarte a Dios aprobado. No estamos siendo aprobados delante de un hombre y una mujer. Estamos siendo aprobados delante de Dios. Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios conoce tu corazón. Yo no estoy con las personas en todo momento, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí está con nosotros. Y Dios está mirando nuestro corazón. Es por esta razón, Dios promueve a las personas. Dios pone a las personas en su lugar, porque es Dios quien está viendo la fidelidad de la persona, el corazón de la persona. Lo que estamos haciendo es para ser aprobados delante de ¿quién? Delante de Dios. Todo lo que hacemos es para Él. Qué hermoso que alguien nos puede dar un certificado o bueno, podemos tener una posición o podemos tener un título, pero sabes que al final del día terminamos simplemente con nuestra relación personal con el Señor y nuestro corazón, y Él conoce nuestro corazón. Es algo que necesitamos entender cuando empezamos a hacer un estudio de la palabra. Estoy siendo aprobado delante de Dios. Él está viendo. Él es mi Padre, ¿no? Entonces, no para la aprobación de otra persona, ¿no? Entonces, presentarte a Dios aprobado, ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por esta razón, como dice Pedro, queremos estudiar la palabra para tener y poder presentar una defensa, una razón por la cual tenemos la esperanza en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Y por esta razón quiero conocer la palabra, para tener una respuesta para las personas que tienen necesidad, que tienen una pregunta, y tenemos que conocer la palabra. Y es tan importante edificar este fundamento. Como obrero no tiene de qué avergonzarse,
y subraya también esta última frase, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, estamos en este camino de ser santificados. Quiero leerles otras traducciones de este pasaje, según Timoteo 2:15, pero otro dice, estudia diligentemente. Uno dice, no, este Reina Valera dice, procura con diligencia. Otro dice, estudia diligentemente. No, otro, la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice otras versiones. No hay una versión perfecta de la palabra de Dios. Es bueno tener varias versiones de la palabra de Dios, varias traducciones de la palabra de Dios. Es bueno poder tener un recurso donde podemos ver algunas definiciones de las palabras hebreas, de las palabras griegas, tratando de ir al significado de la palabra en el idioma original. En este lugar no estamos enseñando hebreo o griego, pero tenemos recursos donde podemos entender la definición de la palabra y tratar de entender en el contexto qué significa la palabra, ¿no? Entonces es importante. Pero otra traducción aquí, la Nueva Traducción Viviente, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Para ser estudiantes de la palabra tenemos que esforzarnos. Estábamos leyendo en la mañana en Hebreos 5, donde dice, los que han alcanzado madurez. Madurez es algo que tú tienes que alcanzar. No simplemente viene porque vamos a la iglesia, automáticamente voy a tener madurez en mi vida. No, depende de lo que estoy haciendo con la palabra de Dios que estoy recibiendo. Madurez es algo que tengo que alcanzar. Tengo que esforzarme. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Viene con un sacrificio, viene con un esfuerzo en nuestras vidas. Para ser vencedores tenemos que vencer algo, no simplemente es así, ¿no? Entonces, sé un buen obrero, dice, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La palabra procura, toma nota de esta definición en el griego, donde dice procura con diligencia. La palabra procura significa usar velocidad o esforzarse. Estudiar. Son algunas de las definiciones. Usar velocidad, esforzarse o estudiar. Dios quiere revelar sus misterios, pero ¿a quiénes va a revelar sus misterios? A los verdaderos discípulos, que están pagando el precio, que están haciendo el esfuerzo. Discípulos que están caminando con Él cada día. Hemos visto en una de las clases un poco sobre la palabra del sembrador en Marcos 4, es una de las referencias, pero en Marcos 4 cuando Jesús está dando la explicación a la parábola a los discípulos. A los que estaban cerca, recibieron la revelación. Si tú estás cerca al Señor Jesús en su presencia buscando, Él va a revelar sus misterios a tu corazón. Porque Él sabe que puede confiar en ti. Hay otro pasaje que dice que somos administradores de los misterios de Dios. Pero Dios no va a revelar sus misterios a alguien que no es un verdadero discípulo de la palabra de Dios. No va a revelar sus misterios a un lector casual de la palabra porque no puede confiar en esta persona. Tiene que ver diligencia. Tiene que ver que la persona se está esforzando, haciendo un sacrificio para conocer más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, significa estudiar. Procura con diligencia. Procura con diligencia. Y vamos a ver, significa, como les dije, usar velocidad, hacer un esfuerzo, ser pronto, ferviente. Esa es la palabra. Procurar activamente, solo estoy bajando y viendo algunas de las definiciones, ¿no? Entonces, yo no quería, muchos es difícil estudiar, ¿no? Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia en colegio, universidad, o si estudiabas o si no estudiabas. No, muchos no les gusta estudiar, ¿no? ¿Cuántas veces yo amanecí ahí el día del examen y si tengo que estudiar
tenemos una palabra en inglés que es cramming, que toda la noche antes del examen estás realmente tratando de entender y estudiar. Me imagino que sucede aquí en Bolivia también, ¿no? Y que debe haber una palabra, ¿no? Entonces, pero, y cuando trataba de leer la Biblia antes, en años antes, era como la cosa más aburrida. Y dice, no entiendo nada. No, leo y nada, ninguna palabra está saltando de la página. Es como que, ¿qué es eso? Pero les voy a explicar lo que sucede. Empiezas a dar tu vida a la palabra. Empiezas a buscar un lugar donde hay el espíritu de revelación, donde hay corrientes de aguas. Das tu vida a la palabra y Dios empieza a abrir tus ojos, Dios empieza a abrir tu corazón, empiezas a leer la Biblia y no es igual. Empiezas a leer y hay la luz y la revelación del Espíritu Santo y las palabras empiezan a saltar de la página. Y dices, no, solo voy a leer. No voy a estudiar. Porque hay una diferencia entre leyendo y estudiando. Yo creo que hay momentos cuando necesitamos estudiar, sacar los cuadernos y las definiciones y sus recursos. Y yo creo que hay otros momentos donde simplemente debemos leer. Leer como un libro, leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra. Hay un momento para leer, hay un momento para estudiar, pero lo que sucede, empiezas a dar tu vida a la palabra de Dios y dices, solo voy a leer. Solo voy a leer. Y empiezas a leer y dices, hay un significado ahí, algo. Tengo que estudiar este pasaje, tengo que buscar. ¿Te das cuenta? Hay otros locos también que, entonces, solo voy a leer. Y empiezas a leer, es como que, no puedo. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu Santo y el Espíritu de revelación está sobre tu vida, estás empezando a ver la palabra y no puedes ver de la misma manera. Porque has hecho el esfuerzo, has hecho el sacrificio, has sido fiel en buscar la palabra, en estudiar, escudriñar, y Él quiere hablar sus misterios a su corazón. Amén. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo. Quiero apresurarme porque tengo mucho por ver, pero mira lo que dice en Proverbios 23:12. Proverbios 23:12. Estamos tratando de despertar hambre y sed en todas las personas que quieren recibir la palabra de Dios, de no ser cristianos de simplemente domingos, de no caminar con Jesús de vez en cuando, buscar su palabra, tener una relación constante con su palabra. Es lo que va a cambiar tu vida, es lo que va a transformar tu vida. Ponga a pensar en mi vida y los años de ser cristiano y Señor hizo hermosas cosas, pero les puedo decir con certeza que en estos últimos 9 años que he intentado sentarme en la palabra y estudiar, enseñar, en los últimos 9 años creo que Dios ha hecho más en mi vida, más cambio, más transformación de lo que yo he permitido en todos los otros años combinados. Porque algo sucede cuando das tu vida a la palabra de Dios. Y no simplemente quieres ser oidor de la palabra, quieres ser hacedor de la palabra. Amén. Entonces, queremos despertar hambre y sed en los corazones de las personas. Despertar hambre y sed, porque hay tantos cristianos malnutridos. No tienen la palabra. Hay tantos cristianos secos, completamente secos, no hay pasión, malnutridos porque no tienen alimento en la palabra de Dios. Porque de la misma manera que debemos comer cada día, debemos comer la palabra de Dios cada día y devorar la palabra. Mira lo que dice en Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Queremos ser sabios, no queremos ser necios, como dice la palabra. Queremos conocer la enseñanza, la sabiduría. Ojo, la sabiduría, una vez más, es el conocimiento aplicado. Vamos a ser sabios cuando estamos caminando en la palabra.
Cuando tomamos la decisión de casar la revelación con nuestra situación. Y caminar en la palabra cada día. No simplemente decir amén en una iglesia. Pero fuera de la iglesia, caminar en la palabra, ser un ejemplo, como cristianos, marcar una diferencia en nuestras vidas. La palabra es lo que nos cambia. Cada iglesia debe ser un lugar de formación. Y yo sé, estamos hablando con alguien también, y yo sé, cada iglesia tiene su plan, cada iglesia tiene su estudio bíblico, normalmente cada iglesia tiene su discipulado, ¿no? Un tiempo, una escuela de líderes, cualquier nombre que tú quieres poner. Pero en el proceso de sentarnos podemos crecer. Y estamos tratando de levantar discípulos del Señor Jesús. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Obreros significan maestros. Necesitamos más maestros de la palabra de Dios. Obreros, maestros. Hay tanta necesidad. Estamos deseados de levantar discípulos en esta casa. Personas que pueden predicar. Personas que pueden compartir la palabra. Personas que pueden compartir con los jóvenes. Personas que pueden compartir con varones, mujeres y predicar en la iglesia también. Enseñar en la escuela bíblica. Es nuestro deseo, no es nuestro deseo hacer las cosas nosotros. Queremos levantar un ejército de hombres y mujeres que son verdaderos, adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. Y verdaderos discípulos que aman la palabra de Dios y permanecen en la palabra de Dios. Amén. Entonces, inclinar nuestros oídos hacia la sabiduría. Amén. Entonces, mira lo que dice Proverbios 22:17, otro pasaje aquí, Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es lo que Salomón pidió? Sabiduría. Yo hubiera pedido otra cosa, ¿sabes? No sé. A ver, Dios viene a tu cuarto esta noche y dice, te voy a dar lo que vas a pedir. Cualquier cosa que vas a pedir. ¿No? Y él pide sabiduría para guiar al pueblo. Y dice, wow, por sabiduría, por lo que has deseado, igual te voy a dar esas otras cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas van a ser añadidas. Pero Dios conoce nuestro corazón, no podemos engañarlo. ¿Qué vas a pedir? Sabiduría, por favor, Señor. Y tal vez si hay algo más por ahí que quieres dar. No, no podemos engañar al Espíritu Santo. Bueno, lo que es triste, Salomón, conocido como uno de los hombres más sabios, no ha sido capaz al final de caminar en su mismo consejo. Con respecto a la mujer extraña, es otro tema para otro día, ¿no? Pero hay que caminar en la palabra. Pero inclina tu oído. Tenemos que inclinarnos, humillarnos. ¿Sabes qué? Especialmente si ya has enseñado la palabra. Si ya has predicado, si ya has ministrado, de sentarse y esperar con paciencia otra oportunidad para compartir. Para muchos es difícil, pero Dios está viendo nuestro corazón y Él ve la fidelidad de nuestro corazón. Y Dios es quien promueve las personas. Dios abre las puertas para que las personas puedan compartir. Como estudiantes de la palabra, eso es lo que ha sucedido en el cuerpo de Cristo, que es peligroso. Las personas han dejado de escudriñar. Solo estaban sentándose en lugares escuchando un pastor o un ministro hablar y pensando, obvio, debe ser la verdad, y compartiendo eso, lo que ellos han recibido con otras personas, pero sin ir a la palabra de Dios y confirmar si es la verdad o no. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día para ver esas cosas. Tenemos que inclinarnos. Entonces, sentarnos es también un acto de inclinarnos, de humillarnos delante de Dios para que Él pueda llenarnos más.
Pero si no estás conectado a un lugar donde estás llenándote, en un momento vas a vaciar lo que tienes y no vas a tener algo más para dar. Muchas personas no entienden que venir y sentarse en una escuela bíblica es hacer algo. Pero ¿qué estás haciendo? Van a decir. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo algo hermoso. Es algo eterno. Y gloria a Dios que hay personas que entienden. Y creo que ahora, después de esos años, esos 9 años, esas mismas personas que nos han apoyado en todo este tiempo, en el tiempo de sentarnos y prepararnos y siguen apoyándonos, ahora están viendo lo que Dios está haciendo. Hay un momento para sentar, hay un momento para ser enviados. Pero tu servicio a la casa de Dios y al mundo va a tener un impacto más fuerte cuando tomes el tiempo de prepararte, de llenarte. Es por esta razón el apóstol Pablo dice, no novato. No simplemente alguien que va a ir, alguien que se ha preparado. Alguien que está aportando la presencia y la gloria de Dios. Tiene esta reserva en la palabra. Por esta razón queremos dar nuestras vidas a la palabra. Si das tu vida a la palabra de Dios, y llenas tu vida de la palabra, te digo, no para jactarnos o pensar que no somos especiales, porque no somos. Es la palabra de Dios que nos cambia. Es la palabra de Dios que hace esta obra. Pero te puedo decir que después de sentarte en la escuela bíblica, cuando tienes una oportunidad para compartir, no vas a decir, ¿qué tengo para compartir? ¿Qué voy a compartir? No sé. Vas a tener tanta reserva de la palabra. Vas a decir, Espíritu Santo, de toda esta reserva que tengo en la palabra, ¿cuál es la palabra para este pueblo hoy? Hay una diferencia. Es simplemente, no tengo algo para compartir, no sé, vas a tener una reserva tan grande de la palabra. Solo vas a tener que discernir y escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es esta palabra para este pueblo hoy. Y esa es la palabra viva para ellos. Amén. El Espíritu Santo va a traer a memoria todas esas palabras, pero, ay Dios mío, tantas cosas. Gloria a Dios. Somos exhortados a escudriñar las Escrituras. Toma nota de esos dos pasajes. Mencioné uno. Hay nobleza en escudriñar las Escrituras. En Hechos 17:11 he mencionado este pasaje. Pero dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuántos reciben la palabra con toda solicitud? ¡Woohoo! La palabra. Pero después no termina ahí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas son así. Hay nobleza en escudriñar. Toma nota de ese otro pasaje. Proverbios 25:2. Proverbios 25, versículo 2. Ese es precioso este pasaje. Mira lo que dice. Vamos ahí en nuestras Biblias a encontrar este. Proverbios 25:2. Oh, gracias, Señor. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Ese asunto está hablando de una palabra también. Hay misterios escondidos en su palabra. Gloria de Dios es encubrir un asunto a su palabra, pero obra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿no? Pero parte de cumplir este llamado de ser reyes y esta nobleza pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde misterios en su palabra porque Él quiere ver quién va a buscar el misterio. Se esconde a sí mismo. A veces yo creo que a propósito no podemos sentir su presencia porque Él quiere probar nuestro corazón. Si vamos a estar contentos o felices o vamos a decir, no puedo vivir sin su presencia. Y voy a seguir buscándolo hasta encontrarlo. Se esconde a sí mismo, pero quiere ser encontrado. El ejemplo que siempre uso de
jugando con mis niños, escondiéndome cuando son chiquititos, ¿no? El juego es que ellos te pueden encontrar. Y ¡ajá! Esa es la parte, no es que no te pueden encontrar y se aburren y van a hacer otra cosa y estás ahí como no sé dónde. Estás ahí en el ropero ahí escondido y no te pueden encontrar. Pero como papá cuando son chiquititos, como padre, quiero esconderme, pero quiero que me pueden encontrar. Entonces estoy detrás de la cortina, pero muevo la cortina un poco para que fuera, ahí está. O hago un sonido. Y los niños no entienden, ay, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! No entienden cómo voy a jugar, ¿no? Los chiquititos, no. Pero como padre, quiero esconderme, pero la clave es que ellos me pueden encontrar. Es exactamente lo que hace nuestro Padre Celestial. Se esconde porque quiere ver quién me va a buscar. Es una prueba para ver cuánto deseo hay en nuestro corazón de estar en su presencia, pero quiere ser encontrado. Entonces hay creo que ahí está, y vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, Él quiere ser encontrado, amén. Entonces, Segunda de Crónicas 14:15, toma nota de este pasaje. Él permite que podemos encontrarlo, ¿no? Es una prueba de ver, cuánto deseo hay. Bueno, compartir algunas cosas, algunos aspectos importantes de escudriñar las Escrituras y estudiar las Escrituras. Entonces, toma nota de algunas de estas cosas. En primer lugar, tomando notas, lo que todos están haciendo en este momento, ¿no? Tomando notas. Siempre debemos tomar notas cuando la palabra está siendo enseñada. Es tan importante este principio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a regresar más tarde, revisar, recordar lo que hemos recibido, lo que alguien nos ha enseñado. Entonces, si solo estamos escuchando apenas, no sé, unos 20%, vamos a recordar algo, pero yo siempre quiero animar a las personas a tomar notas. Aún los domingos, especialmente los domingos, prédicas, ¿no? Porque en general en el cuerpo de Cristo, ¿qué hacen? Las personas simplemente van a la iglesia, normalmente, están allí, escuchando. Pero ¿cuánto de la palabra realmente van a recordar? Entonces yo les animo a cualquier prédica, cualquier enseñanza. No se olviden la necesidad de tomar notas. No tienes que escribir no es dictando, no dictar toda cosa, pero las frases que están saltando, ¿no? Las frases las referencias para volver después a estudiar o leer. Vas a poder recordar más de la palabra si estás tomando notas. Vas a recordar más si después de la prédica, o qué tal en la tarde, después de la enseñanza, la prédica, voy a ir a mis notas, voy a revisar otra vez o voy a estudiar. Les prometo que van a recordar más de la palabra. O si comparte con otra persona lo que han recibido. Entonces, un principio tan importante para estudiar la palabra de Dios es tomar notas. ¿Cuántas personas? Yo sé que están aquí en la escuela bíblica, pero especialmente en las prédicas, en las enseñanzas. A ver, mira a tu alrededor la próxima vez y ver si alguien está tomando notas. Amén. Entonces, o simplemente están escuchando. Vamos a recordar mucho. Es tan importante este principio. Déjame ver. Podemos pensar que somos capaces de retener todo, pero es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, Isaías 30, versículo 8. Toma nota de este pasaje. Déjame buscar. Quiero leerte otro en Isaías también que tenía en otra lección. Vamos a ver dos pasajes aquí en Isaías. Isaías 30, versículo 8. Dando nuestras vidas a la palabra de Dios. Amén. Yo nunca he escuchado a alguien decir, no sé por qué he estudiado tanto. No sé por qué tanta palabra. ¿Por qué he ido tanto a las clases? No sé. ¿Por qué?
Porque cuando damos nuestras vidas a la palabra, nos damos cuenta del beneficio, del resultado. Nunca escuchaba a alguien decir eso. Porque la palabra hace una obra maravillosa, transformadora en nuestras vidas. Obvio, después decimos, obvio, mire lo que hizo la palabra de Dios. No sé por qué he estudiado tanto la Biblia, ¿no? Cuando realmente estamos dando nuestras vidas a la palabra de Dios y caminando en la palabra, Él nos transforma, ¿no? Entonces, en Isaías 30, versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Escribe la visión. Tenemos que estar tomando notas para hacer eso, ¿no? En una tabla delante de ellos. Y regístrala en un libro para que quede. Yo tengo eso subrayado. Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Tenemos que escribir lo que vemos, escribir lo que hemos escuchado. Doy gracias a Dios por las personas que han hecho este trabajo también con la palabra de Dios. Tienes que estudiar la historia de la Biblia, de las copias, de los escribas, antes de tener impresoras, antes de tener lo que tenemos ahora, que a mano tenían que copiar de generación en generación. Creo que entendieron este principio de escribir la visión. Tenemos que escribir, tomar estas notas. Mire lo que dice en otro pasaje aquí en Isaías 28:10. Estamos ahí cerca. Mire lo que dice Isaías 28:10. 28 versículo 10. Eso es lo que hacemos, lo que podemos hacer en la escuela bíblica. ¿No? Entonces dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la hermosura de una escuela bíblica, porque puedes enseñar línea sobre línea. Puedes enseñar un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Entonces, y cuando escuches una prédica el domingo, puedes recibir más de la revelación porque tienes un fundamento en la palabra de Dios. En la escuela bíblica tenemos la oportunidad de enseñar línea sobre línea. Normalmente una prédica es un pasaje, es un mensaje, pero en la escuela bíblica tenemos el tiempo de línea sobre línea, de desarrollar un tema. Lo que estamos haciendo con la gloria de Dios. Tomando nuestro tiempo, edificando este fundamento en nuestras vidas, poniendo línea sobre línea, para tener un fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ciertamente uno de los principios que tenemos que entender es tomando notas. Les animo a tomar notas también en tu Biblia, escribir definiciones. Muchas veces ha sucedido porque yo tenía una definición en mi Biblia, el significado de un nombre que yo he anotado, podía ministrar o ayudar a alguien con una revelación, o porque tenía otros versículos ahí anotados, podría compartir más de la palabra. Es una herramienta que necesitamos usar, ¿no? Es nuestra arma, es nuestra espada. Tenemos que saber cómo manejar nuestra espada, manejar la Biblia. Por eso animamos a todas las personas a memorizar, de poder citar también todos los libros de la Biblia de memoria, para simplemente conocer, dominar la palabra de Dios, conocer dónde están todos esos libros, tomando notas. Déjame mencionar algunas últimas cosas en esta última parte. Entonces, principio, tomando notas. Segundo principio, meditando en la palabra. Meditando en la palabra de Dios significa reflexionar, considerar, repetir. No se trata de simplemente la cantidad. Yo he leído 10 capítulos hoy. De la Biblia. Qué bueno, pero ¿cuántos de esos 10 recuerdas sabes lo que has leído? ¿No? Es lo que los niños, nuestros hijos están aprendiendo, ¿no? De poder entender o comprender un libro. No simplemente leer. Pero después tenemos que preguntarles, pero ¿de qué se trata? ¿No? Para que puedan entender. No se trata de poner metas que no puedes alcanzar, voy a orar 1 hora cada día, voy a adorar 1 hora,
voy a estudiar la palabra 1 hora. No vas a... ¿Cuántas veces yo he dicho, voy a leer la Biblia? Ahí está mi plan de lectura. Voy a leer en 1 año. Y los primeros días estoy bien. Y después algo sucede. Y debo 5 capítulos al Señor. Perdón, Señor, mañana voy a hacerlo. Después debo 10. En 3 semanas, ya no puedo. No que hay que dar metas que no podemos alcanzar, pero se trata de reflexionar. Si solo un versículo, un pasaje cada día, pero medita en la palabra. Reflexiona en la palabra. No, entonces mira lo que dice en Salmos 1, hablando de meditar en la palabra. Y Josué 1:8, toma nota de esos 2 pasajes. Josué 1:8. Vamos primero a Josué. Josué 1:8. Meditar en la palabra, reflexionar, considerar lo que has leído. No simplemente leer por leer. He leído, he cumplido. ¿Qué recordamos de la palabra? Entonces 1:8 dice a Josué, Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que, y toma nota de eso, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces tengo que meditar en la palabra. Aun si es un solo pasaje, un versículo, pero medita todo el día, estás masticando la palabra. ¿No? Entonces, considerando la palabra, reflexionando. ¿Qué quieres decirme con este versículo, Señor? ¿Qué quieres decirme con este pasaje? Medita en la palabra día y noche. Que no se aparte nuestra boca de la palabra. Meditar mañana y noche. Y dice, ¿con qué propósito? ¿Por qué queremos meditar en la palabra? Para que podamos guardar y hacer conforme a la palabra. Yo sé que solo queremos la última parte, que mi camino sea prosperado, Señor. No. Pero hay que meditar en la palabra mañana y noche, hay que guardar la palabra en nuestro corazón, hay que hacer conforme a la palabra, ser un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Entonces, es parte de meditar. En Salmos 1 también dice algo precioso en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es la palabra de Dios tu delicia? Eso que, ¿cuándo voy a leer otra vez? ¿Cuándo voy a estudiar? Ya, no seas fanático, ¿no? Tiene que ser tu delicia. Pensar en tu plato favorito, piensa en tu plato favorito, es, una delicia. Así debe ser la palabra de Dios para nosotros. Es comida. Por eso hay tantas cosas en la palabra de Dios. Leche, pan, carne, alimento sólido, maná cada día, maná escondido en el lugar santísimo. Eso es la palabra de Dios. Es tipo y sombra de la palabra de Dios. Tantos alimentos en la palabra. Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Es la palabra de Dios, es comida, debemos comer, debemos no solo comer, debemos devorar. Meditar en la palabra mañana y noche, que sea nuestra delicia. Significa un deseo o algo valioso, esa es la clave. Que podemos amar la palabra y que sea algo valioso para nosotros. Que tiene mucho valor las palabras. Y en su ley, Salmos 1:2, medita de día y de noche. Meditar en este pasaje, la palabra hebrea significa ponderar, hablar o estudiar. Y si no me equivoco, ¿qué es lo que hace la vaca? Creo que tiene como 4 estómagos, si no me equivoco. ¿Rumiar? Rumiar. Está comiendo. Creo que es lo que sucede. Alguien corrígeme si estoy mal, pero está en el estómago. Vuelve a salir y siguen masticando.
como que, no gracias, no gracias. Pero si pensamos en la palabra, es meditar y reflexionar y empezamos a digerir la palabra de Dios y seguimos masticando la palabra, es algo constante. Así debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, este segundo principio es meditar. Déjame darles los últimos dos. Toma nota de algunos pasajes que tengo anotados aquí. Proverbios 7, 1 a 3. Proverbios 7, 1 a 3. Que dice que debemos guardar o atesorar la palabra. Tiene que ser un tesoro para nosotros. Algo muy importante, ¿no? Entonces, meditar en la palabra. Bueno, el otro principio es leyendo la palabra. Tenemos que leer la palabra. Obvio, ¿no? Pero leer la palabra. Toma nota, leer la palabra y recordar la palabra. Leyendo las escrituras, entonces 4 principios. Tomando notas, meditando en la palabra, leyendo la palabra y recordando la palabra. Memorizando la palabra. Es importante también, ¿no? Entonces usa el método que tú puedes para memorizar. Yo sé que algunas personas tienen, ya voy a memorizar este versículo y tienes la hoja y estás memorizando y practicando. Una de las maneras que yo he encontrado simplemente para memorizar la palabra es estudiar la palabra. Estudiar la palabra constantemente y vas a repetir, vas a volver a ciertos pasajes y no te vas a dar cuenta, pero poco a poco vas a ver que la palabra ya estás memorizando la palabra. Simplemente porque estás estudiando tanto la palabra. Y has empezado a memorizar. Si quieres tomar algunos versículos recordando la palabra, leyendo las escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Cuando hemos leído eso en la mañana, creo, o no sé cuándo, pero creo que en la mañana. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, me encanta este pasaje, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A ver, podemos ponernos en esos tiempos de la Biblia donde no había WhatsApp, no había Facebook, no es que Pablo estaba en el próximo pueblo y Timoteo lo estaba whatsappeando, dice, ¿dónde estás? ¿Ya estás en el otro lugar? No había esta tecnología, eran cartas, meses pasaban, años. Entonces, él dice, no sé cuándo te voy a ver otra vez. No sé, no tenemos Facebook, no tenemos WhatsApp, no te puedo mandar un selfie ahí estamos aquí en Éfeso. No. Pero apóstol Pablo dice, no sé cuándo te voy a ver, pero ocúpate en estas cosas. Mientras tanto que voy. Yo sé que si puedes hacer esas cosas, Timoteo, y la iglesia, que van a estar bien. No dejan de leer la palabra. No dejan de enseñar la palabra. No dejen de estudiar la palabra. Y van a estar bien. Porque es la palabra que nos da fuerzas. Amén. Entonces, hay muchas otras cosas que podemos ver, pero ¿sabes qué? Creo que el Señor ha hecho esta semana la obra que Él quería hacer en las vidas de muchas personas y las personas que van a escuchar estos audios. Nuestro anhelo es que puede despertar sed y hambre por la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios y ver que necesitamos tener una desesperación. Si tú no quieres esta provisión de la palabra, yo quiero esta provisión. Estamos hablando el otro día sobre la compañía de perros, cuando dice la mujer a Jesús, pero aún los perros, dice, están esperando para que las migas puedan caer de la mesa. Esa es la desesperación que necesitamos esperando la palabra. Si tú no quieres la palabra, yo quiero la palabra. Es el pan de la palabra que otras personas no quieren, tú deberías comer y devorar la palabra. Esa es la desesperación que necesitamos.